De nuevo les damos la más cordial bienvenida a su programa, el Maná, que es el alimento para el espíritu. Amén. En ninguna otra parte se puede encontrar este alimento más que en la palabra de Dios. Y esta noche estamos tan contentos de que nos acompañe una vez más, hermano Jonathan Lozano, estamos de nuevo aquí con ustedes, compartiendo la palabra y contentos que nos sintonizan, que nos acompañan. Pues estamos seguros y hemos orado al Señor, ¿verdad, hermano Isaac? Para claro, que el Señor nos dé su bendición, nos hable esta noche, te hable a ti, hermano en Cristo, amigo, y que seas también de nuevo bendecido por esta palabra tan rica. Así es, hermano, así es que estamos tan contentos de que la palabra de Dios brille en sus vidas y en sus corazones de todos los que nos sintonizan. En ausencia del titular de este programa, nuestro querido hermano Alfonso Juárez, les damos la cordial bienvenida y les recordamos, hermano Jonathan, me auxilia para recordar los números aquí en cabina, que siempre estamos abiertos a sus comentarios, a preguntas, cualquiera puede llamar. Claro, el número aquí en cabina es el 1936-8801. Si están en cualquier parte de la República, pues marcan 0181 y el número aquí 1936-8801, recordando que ya son llamadas locales, que es una gran ventaja, ¿verdad? Así que comuníquense con nosotros. Claro, también en Tubox Monterrey, por Twitter, @tuboxtv, y en nuestra página www.tubox.tv.com. Así es que estamos abiertos aquí a cualquier comentario y sería un gran gozo interactuar y que sigan este programa que tanta bendición ha traído a muchas vidas alrededor del mundo y esta noche también a su hogar. Hermanos, vamos a continuar. Hemos estado por un buen número de meses ya compartiendo de una manera exegética, pero desde el punto de vista de la vida, no solamente del conocimiento. Por eso le llamamos a esto un estudio vida, porque no solo es un estudio bíblico donde adquirimos el conocimiento teológico y las doctrinas, sino que en cada uno de los versículos y pasajes de la Biblia brota, incide la luz de Dios. Y entonces la palabra cobra vida y nos ilumina con puntos que se aplican a nuestra vida y traen bendición a cualquier persona en cualquier situación y a todas sus familias. Entonces vamos a continuar, ya estamos avanzados en el capítulo 17. Hemos estado, hermano Jonathan, recordando, ¿verdad? Vimos ya del inicio del capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración por parte de la vida. Sabemos que Cristo es la vida, solamente Él es el camino, la realidad y la vida. Así que el Hijo, Él oró en esta oración tan importante de Jesús, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, ¿verdad? A hacer su obra redentora, Él hizo una oración tan importante donde oró para ser glorificado, para que el Padre fuera glorificado y el Hijo también con aquella gloria, decía el Señor, que tuvimos, dice Padre, desde antes de que el mundo fuera. También vimos ya, hermano, recuerda los puntos de que los creyentes, todos los creyentes en Jesús, hemos de ser edificados en unidad. Así es. Este es un punto que vamos a subrayar esta noche de una manera muy enfática. ¿Verdad? El Señor quiere que seamos uno. Amén. Porque solamente hay un Señor, solamente hay una fe, solamente hay una Biblia, solamente hay un Dios, y no tenemos por qué estar separados o cada quien por su lado, sino que en Él somos hechos uno, hermanos. Amén, y somos hechos uno, veíamos en el nombre del Padre y por la vida del Padre. ¿Podemos recordar algo acerca de esto, hermanos, brevemente? ¿Cómo no? Claro que sí, Isaac. Es muy importante esto que nos comentaba nuestro hermano Isaac, seguirlo enfatizando. En el Evangelio de Juan sabemos que el Señor se muestra como Dios, y al ser mostrado como Dios en este Evangelio de Juan, hemos visto dos palabras cruciales que provienen de él, que es la vida y la edificación.
El libro de Juan, Cierto. el Evangelio de Juan, es un evangelio que habla de la vida y la edificación. Así Entonces es. sabemos que Él es la vida. La vida no es algo para una bendición para el futuro. La vida es Cristo mismo. Y aquí mismo, ¿verdad? En el capítulo 10 el Señor nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. No una vida limitada o en parte, sino una vida en abundancia. Y Así cuando vemos y consideramos esto, pues entonces esta vida precisamente es para disfrutarla, Aleluya. para Sí. experimentarla aquí. Amén. Y esta vida pues nos lleva a la edificación, que es lo que está en el corazón del Señor. Por eso, aquí en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor ora al Padre, y estamos viendo algunos puntos tan cruciales, porque Él está orando para que esta vida sea manifestada y se lleve a cabo entonces esta edificación. Así es. Algo que podemos nada más recordar que tocamos la semana pasada, Isaac, Sí, hermano. precisamente en el versículo 11 de este capítulo 17, estamos en este contexto de la oración del Señor. El Señor en parte de la oración dijo, y ya no estoy, perdón, y ya no estoy en el mundo, mas estos, o sea, los creyentes, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, Amén. el cual me has dado, para que sean uno, Cierto. para que sean uno, así como nosotros. Así es. Entonces, en este versículo 11, fíjense cómo se dirigió el Señor al Padre, Padre Santo. La naturaleza de Dios verdad. es que Él es santo. Santo. Y cuando somos guardados por nuestro Padre, Él también, ¿qué hace? Nos santifica. Exacto. Y la santificación tiene que ver con dos aspectos. Ujú. El aspecto de la posición y el aspecto de la manera de ser o la disposición de uno, disposición ¿verdad? personal. Ahí Cada podemos uno. recordar, ¿verdad, hermano Isaac? En el Claro. Evangelio de Mateo, cuando Sí. el oro es puesto en el templo, Ujú. entonces el oro es santificado. Es santificado. Fuera del templo es un oro común y corriente, natural. pero cuando es puesto en el mundano. templo, el oro es entonces santo, pero aquí vemos el aspecto posicional. Exacto. Y el aspecto disposicional es el aspecto de nuestra manera de ser. Ujú. Todos tenemos una manera de ser, pero cuando le damos la oportunidad al Señor, y de hecho estamos tomando al Señor, experimentándolo cada día, disfrutándolo cada día, entonces se lleva a cabo también esta santificación subjetiva Así es, o hermano. interna. Una Entonces experiencia. los dos aspectos son necesarios. Y lo Exacto. estamos señalando porque aquí el Señor se refiere al Padre como el Padre Santo. Amén. Y lo dice, guárdalos Guárdalo en tu nombre. En tu nombre. Decía el Señor, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Todos los que hemos creído en el Señor permanecemos aquí en el mundo. Cierto. Pero ya no somos de este mundo. Antes de creer en el Señor, éramos de este mundo, íbamos en la corriente de este mundo, pero ya no somos de este mundo. Entonces, Es verdad. la oración que hace el Señor al Padre es que seamos guardados, ¿verdad? Y dice, guárdalos en tu nombre. Amén. Aquí, hermano Isaac, creo que podríamos todavía desarrollar Sí. más. ¿Qué implica guárdalos en tu nombre? Así es. ¿Será hermano. nada más en tu nombre así como una letra que uno escribe? ¿O qué más podemos El nombre propio decir, que se Isaac, en menciona cuanto aquí? a guárdalos en tu nombre? Cierto, hermano, es verdad, esto es muy rico, tal como estás comentando, hermano Jonatán. El Señor oró esta oración tan crucial, tan importante, pienso yo una de las oraciones más importantes que se han enunciado, porque Él estaba a punto de ir a la cruz y a pagar
para la redención de todas las personas, de usted y de mía y de todo el mundo. Entonces, estos puntos que hemos comentado son tan cruciales. En primer lugar, el Señor dice que Él vino a manifestar, dice, Padre Santo, yo he manifestado tu nombre a los hombres. Amén. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya se habían dado a conocer muchos de los nombres de Dios, de Elohim, Jehová, Yahvé, ¿verdad? El Dios creador, todos los títulos divinos atribuidos a la persona de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en este tiempo, en esta ocasión, el Señor dio a conocer un nuevo nombre. Dice, he venido a dar a conocer a los hombres tu nombre. ¿Y cuál fue ese nombre? No lo encontramos aquí. Dice, Padre, para que conozcan tu nombre. Amén. Es la primera vez que el Señor presentó a Dios como el Padre. Así es. O sea, quiere decir esto que el Padre tiene una connotación de que de Él fluye la vida y que Él puede dar vida y engendrar muchos hijos. Y Dios en este momento dio un paso gigantesco de tener una relación con las criaturas, con nosotros los humanos, no solamente como un Dios muy en las alturas, hermano, como dice Padre Santo. También quisiera mencionar esta palabra santo, como bien lo mencionaba mi hermano Jonatán, que en un sentido santo significa ser apartado para Dios. Muchas veces tenemos el concepto de que santo es alguien que con una aureola, que brilla y que hace ciertas, que se comporta de cierta manera, y está bien, pero en un sentido muy estricto, ser santificados es ser apartados de lo mundano, de lo pecaminoso, de lo natural y lo caído de la vida humana, para ser apartados para Dios. Así es. Entonces, en este momento, el Señor vino a dar a conocer el nombre de Dios como Padre. Nunca antes el hombre había imaginado que Dios podría ser su Padre. Solamente decían, Dios es mi creador, Dios es el ser supremo, todopoderoso, que está muy alto, y yo soy mi condición es muy baja, muy caída aquí en la tierra, pegada a lo más abajo en la tierra, y Dios está muy arriba, ¿verdad? Está muy lejos de mí, pero Él vino a iniciar una nueva relación al morir y comprar nuestra salvación y resucitar. Por primera vez Él vino con el punto de entrar en el hombre como el Espíritu que da vida y engendrar a todo aquel que crea en Él, llegar a ser un hijo de Dios. Amén. Y que no solamente le digamos Dios, pero le digamos Padre, porque Él nos da su vida misma. Es cierto. Esto es como comúnmente nosotros entendemos el nombre Padre a nuestros padres, pues los respetamos y los honramos y los amamos, porque nuestro Padre es la fuente que nos dio la vida. Así de ahí es. provenimos. Entonces ya tenemos este entendimiento de que nuestro Padre, hermano, es el que nos engendró, que nos creó, que es la fuente de nuestro nacimiento. Pues el Señor tomó esto mismo en el aspecto divino, porque Dios es el Padre divino y Él nos dio, aparte de la vida humana, nos dio su vida divina. Así es. Nos dio su gene divino, que se vino y se fundió, se impartió en nuestro gene humano, ¿verdad? Y la primera persona que pudo ser así fue Jesús, hermano. Exacto. El Señor Jesús nació de una mujer, ciertamente, de una joven muy piadosa llamada María, una virgen antes de casarse. Dios y impartió en ella la naturaleza divina, el gene divino de Dios, y lo fusionó con el gene humano, y nació este Dios hombre, este Dios que se hizo un niño y vino a visitar la tierra en forma de hombre. Dios se hizo hombre. Entonces, por eso decía, Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Solamente Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero cuando Cristo murió y resucitó y llegó a ser el Espíritu que da vida
y para entrar en todo aquel que lo reciba, para entrar en el espíritu nuestro, dentro de nuestro ser, entonces Él nos impartió su vida y Así llegamos es. a ser sus hijos. Amén. Todos los que creen y llegamos a ser, Él llegó a ser nuestro Padre. Ujú. Por eso el Señor dice, guárdalos en tu nombre, ¿verdad? Ujú. Porque Él dice, más no ruego, el versículo 20, hermano, Sí. dice, no ruego solamente por estos, Padre, sino también por todos los que han de creer en mí, Amén. por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que es. recordamos antes, hermano, de que nos ilustre un poco más también un comentario adicional a esto. Quiero recordar Ujú. el día que el Señor fue crucificado Ujú. y estuvo 3 días en la tumba, y al tercer día, muy de mañana, aún siendo Amén. madrugada, ¿verdad? Una de los que le seguían junto con todos los discípulos, María la Magdalena, Ujú. fue a llorar al sepulcro, Ujú. ¿verdad? Todavía muy, muy temprano a buscar, ¿verdad? Dónde lo habían puesto, y el Señor ya no estaba en la tumba estaba vacía, Sí. ¿verdad? Sí. La piedra estaba removida y el Señor había resucitado. Amén. Y ella Gracias, fue la Señor. primera que tuvo esta maravillosa experiencia de ver al Señor en resurrección. Ya Y resucitó. el Señor le dijo, María, ve y di a mis hermanos, Ujú. subo a mi Padre y a vuestro Padre, Así es. a mi Dios y a vuestro Dios. Por primera vez en la historia de la eternidad, el Señor menciona que nosotros, los que hemos de creer en Él, somos sus hermanos de Amén. Jesús, somos hijos de Dios. Así es. Y dice, ve y di a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hoy, hermano, todos los que creemos llegamos Exacto. a ser hijos de Dios, Sí. y Él llega a ser nuestro Padre. Qué maravilloso es esto, Esto hermano. es algo maravilloso, es una verdad que disfrutamos mucho por experiencia Es una realidad. en nuestro espíritu. Amén. Precisamente el espíritu da testimonio a nuestro espíritu Así es. de que somos hijos de Dios. Y Aleluya. antes de irnos a un corte de alabanza, queremos nada más en esto enfatizar. Sí. En algunas versiones usan la palabra adoptar, pero los que hemos creído en el Señor, como hijos adoptados, no hemos sido adoptados. No, Dice el Evangelio precisamente aquí de Juan en el capítulo 1, que nosotros, los que hemos creído en Él, los que lo hemos recibido, Amén. se nos ha dado la potestad Sí. de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales Engendrados hemos de Dios. nacidos de Dios. Amén. Por eso ahora nuestro Dios es también nuestro Padre. Qué Él es bendición. nuestro Padre. Así que esto es un disfrute y es una gran bendición que como creyentes somos hijos de Dios. Amén. Y ahora Él es nuestro Padre. Y en esta noche tal vez tú, que todavía no lo has recibido, tienes la oportunidad de creer, de recibirle y de que ahora también seas un hijo de Dios. Amén. Y que Dios sea tu Padre. Vamos a un receso de alabanza y ahorita vamos a continuar en este capítulo 17 de Juan, hablando aún más, como dijo ya nuestro hermano Isaac, acerca de la unidad. Amén. Sí. Siga con nosotros. Volvemos en un momento. Hay unción en este lugar para sanar tus heridas y levantar a los abatidos con ungüento escogido para curar el interior.
ciudades, ministrar sobre tu vida y sobre tu casa, bendiciones del Señor. La unción de este lugar, como aguas cristalinas, que fluyen de tus ríos, Señor. La unción de este lugar, a quienes hacer tu voluntad, y es verdadero adorador. La unción de este lugar, como aguas cristalinas, que fluyen de tus ríos, Señor. La unción de este lugar, a quien hacer tu voluntad, y es verdadero adorador. Hay unción en este lugar para sanar tus heridas, levantar los abatidos con ungüento escogido para curar el interior. Hay unción en este lugar, a ministrar a las ciudades, ministrar sobre tu vida y sobre tu casa, bendiciones del Señor. La unción de este lugar, como aguas cristalinas, que fluyen de tus ríos, Señor. La unción de este lugar, a quien hacer tu voluntad, y es verdadero adorador. La unción de este lugar, como aguas cristalinas, que fluyen de tus ríos, Señor. La unción de este lugar, para el que hacer tu voluntad, y es verdadero adorador. Pues es un gozo que siga con nosotros en esta palabra tan rica que nos muestra cómo el Señor Jesucristo vino a introducir esta relación orgánica que hay de un padre con un hijo. Ya bien nos explicó nuestro hermano Jonathan que algunos dicen que somos hijos adoptados. Hay unas versiones de la Biblia que erróneamente traducen que son hijos adoptados, y esto realmente es erróneo, porque la palabra lo especifica bien, que Él vino a dar su vida. Dice: Padre, yo he venido para darles la vida del Padre a todos los que han creído. Amén. Él mismo, Señor, ya lo hemos visto en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, como al mismo Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre muy apartado para Dios, con una muy creyente y que practicaba la religión de una manera muy estricta, pero todavía no tenía una experiencia personal. Así es. Y el Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que tienes que volver a nacer.
Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así es. Tú naciste de tus padres, como yo nací de mis padres, y solamente recibimos la vida humana, Ujú. preciosa que nos heredaron. Pero en este nacimiento el Señor está hablando de que al creer en el Señor y recibirle, Exacto. somos regenerados y somos engendrados de nuevo como hijos de Dios, donde recibimos la vida de Dios, Amén. la naturaleza de Dios, Amén. a Dios mismo en nosotros. Ujú. Y esto nos hace sus hijos, no adoptivos, sino engendrados de Dios. Así es. Así es que de esto se refiere el Señor en esta oración, Amén. que Él vino para darles la vida a todos los, dice, a todos los que tú has escogido del mundo. Ujú. Dice, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu vida. Estos no son del mundo, pero santifícalos en tu verdad. Así como dice el versículo 18, hermano, continuando. Sí. Dice el Señor Jesús, como tú me enviaste al mundo, Padre, así también yo los he enviado al mundo. ¿Verdad? Entonces, aquí ya explicamos en el programa anterior, la vez anterior que estuvimos comentando, que aquí en esta parte de la Escritura, la denotación de la palabra mundo tiene varias aplicaciones. En algunas ocasiones, en algunos versículos, se refiere al mundo, a la tierra, ¿verdad? ¿Verdad? A este mundo creado por Dios. En otras ocasiones se refiere a lo mundano, ¿verdad? Dice, estos no son del mundo. Quiere, no que no, ya no seamos de aquí, que seamos extraterrestres. No, simplemente que no somos ya de este sistema mundano caído, pecaminoso. Sí. A veces decimos que seamos guardados del mundo. Quiere decir, en estos versículos quiere decir que seamos guardados del pecado, de la degradación, Ujú. de toda la corriente mundana y pecaminosa que hoy, ¿verdad? Fluye en esta era presente. Así es. Entonces, pero aquí está hablando literalmente, dice, tú me enviaste al mundo, el Señor fue enviado, en cierta manera el Padre envió al Hijo, pero vino con él, Ujú. ¿verdad? Para que trajera el reino, el evangelio del reino Así de los es. cielos, Amén. el evangelio de la gracia, el evangelio de la vida, el evangelio de la salvación Ujú. a esta tierra. Entonces, realmente él vino enviado para traer el evangelio y predicó el evangelio, Así es. las buenas nuevas de salvación. Y así como el Señor fue enviado al mundo a traer y a predicar el evangelio del reino de los cielos aquí, nosotros, dice, yo también así los he enviado al mundo. Así es. En esta connotación, hermano, Ujú. en este punto, mundo se refiere a todas las personas, Ujú. a todas las naciones. Dice, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Así es. Esa fue la gran comisión que el Señor dio a sus discípulos, a todos los que hemos creído en Él. Y nosotros decimos, tenemos la comisión de llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Dice, y será predicado, dice Mateo al final, será predicado este evangelio del reino por toda la tierra, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así Entonces es. hoy tenemos una gran comisión, por eso estamos aquí hablándoles a ustedes, y por todas partes, cada día, Ujú. a toda persona, en cualquier lugar, ¿verdad? Conocidos y a personas les hablamos del Señor, Ujú. porque queremos que todo mundo sea salvo y venga a conocer la salvación de Dios. Entonces el Señor nos ha enviado, hermanos. Precisamente estaba recordando, hermano, Sí. comentábamos Isaac. que tenemos esa carga de predicar a todas las naciones y a todo el Ujú. mundo. Y había una nación que los hermanos comentaban, Ujú. ¿qué vamos a hacer para predicar ahí? Y era en Siria, la nación, los musulmanes, que algunos han ido, Sí. hermano, con un buen corazón a predicar. El primer día llegan predicando, el segundo día, pues, los asesinan. Porque Ujú. ahí cualquier otra nombre, cualquier otro Dios y todo, ¿verdad? Lo consideran un enemigo. Entonces, Y hay un conflicto interno. pues hay un tremendo. conflicto interno De guerra, y sí, externo. muy difícil. Y ahorita,
era el único país que decimos, ¿cómo vamos a ir a predicar? Ujú. ¿Verdad? Si entras y ya estás siendo amenazado, ¿a qué vienes? Aquí no traigas esa palabra. Pero hermano, ¿cómo es Dios soberano, hermano? Así Jonathan? es, como Que acomoda todo, ¿no? Esta misma guerra y este mismo conflicto bélico tan tremendo que ha habido en Ujú. en estos tiempos últimos ha desgastado a la misma nación, Sí. y están completamente desilusionados de su nación, de su país, de sus dioses, de todo, hermano. Han Ujú. perdido hogares, han perdido todo, y están en un éxodo, saliendo por miles, por millones, Sí. huyendo. Entonces, ya que nosotros no podíamos ir, Ujú. Dios propició que ellos salieran, hermano. Y han sido esparcidos en algunas partes de Europa. Así Que es. Europa será un escenario final de los Mu- últimos acontecimientos finales muy importante, internacionales, crucial. antes de la venida del Señor. Es muy Así es. crucial. Pero damos gracias a Dios que aún Alemania, un país que estaba Ujú. con un odio hacia el pueblo de Dios, Ujú. y que intentó destruirlo Hace años. y extinguirlo hace tiempo, hoy, por no sé, Dios ha obrado En la soberanía y del se Señor. ha abierto, y hoy Alemania es el país que más se ha abierto para recibir a todos los refugiados. Y hermano, hay cientos de hermanos de toda la Exacto. tierra, de California, de México, Sí. aún muchos jóvenes que están siendo entrenados en la palabra de Dios, están ahorita viajando hacia Alemania, Así es. llevando traductores, han traducido al idioma, ¿verdad? Todos esta Al palabra, árabe, ujú. y estamos aprovechando esta gran oportunidad. Sí, de Así que compartirles el evangelio. aquí se cumple, hermano, y Sí, con esto es cierto. termino mi intervención. No, es Dice, cierto. como tú me enviaste, Padre, así yo los envío al mundo. Entonces el Señor nos ha enviado, ¿verdad?, a llevar el evangelio a toda la tierra. Nos faltaba esta nación, pero hoy damos gracias a Dios Sí, que el Señor ha abierto esta gran puerta, hermano. es cierto, Isaac, y es lo que está sucediendo en este tiempo, y es algo muy, muy importante, porque el deseo de Dios es de que ningún ser humano se pierda, Cierto. ningún ser humano deje de creer en el Señor. La intención de Dios es salvar a toda la humanidad. Cierto. Y bueno, en este aspecto, como nos comparte nuestro hermano Isaac, en estos días es lo que está sucediendo. Sabemos que la presidenta de Alemania, Angela Merkel, en un contexto, ella también, un contexto cristiano en su experiencia, ella es hija de un pastor cristiano, pues ella ha influido mucho para que migrantes, como ya lo señalaba nuestro hermano Isaac, huyendo de este país de Siria, cualquier lugar para ellos es una bendición. Cierto. En comparación a cómo ha quedado Sí, desafortunadamente sus casas, muchos pueblos en esta nación de Siria. Entonces han salido, muchos hemos sabido por noticias que han naufragado, Sí, desafortunadamente con niños, pero han llegado muchos, miles, es cierto. por medio de Grecia, de ahí parten a otro y han llegado a Alemania. Entonces han salido, como bien decía mi hermano Isaac, muchos hermanos jóvenes también, para ir y compartirles y llevarles también, aparte, un apoyo ahí material. Sí, Pero, llevando ayuda, ¿verdad? Ayuda también, pero prácticamente, sabiendo que la necesidad de ellos principal es que precisamente conozcan al Señor, tengan una experiencia con el Amén. Señor, y hemos tenido también muy buenas noticias, Es que verdad. muchos han venido a recibir al Señor. Han creído en el Han Señor, creído se han en el Señor. bautizado, un Amén. gran número, un gran número. Fíjense, se han Hermano. bautizado. Entonces, esta oración del Señor, pues tiene que ver totalmente, porque fíjense, nada más para subrayar esto que nos compartió Isaac, y aprovechando para seguir recomendando la versión Recobro, la Biblia versión Recobro, que es de mucha ayuda para nuestro estudio y tocar la esencia de la palabra. En esto de mundo, es algo muy sencillo. La nota dice: el mundo es el sistema de Satanás. Ujú. Los creyentes no son del mundo, sino que están separados del mundo. Ujú. Y no son quitados del mundo, sino que son enviados al mundo
para cumplir la comisión del Señor, como bien lo señalaba Isaac. ¿Cuál es la comisión para nosotros los creyentes? ¿Cuál es la comisión que nos ha dado el Señor? Estamos aún aquí y muchos creyentes en toda la tierra están yendo precisamente a Alemania, pero no están yendo así de vacaciones, sino están yendo al ver los miles de migrantes sirios que están llegando aquí para compartirles estas buenas noticias, el evangelio mismo de que hay alguien que les ama, que puede venir a sus vidas y en la misma experiencia de Nicodemo pueden tener esta experiencia de volver a nacer. Amén. Y de ser ahora no solamente criaturas de Dios, sino ser ahora hijos de Dios. Aleluya. Así que como creyentes todavía estamos aquí, pero para cumplir esta comisión. Amén. Por eso el Señor en su oración oró, guárdalos. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo como creyentes. Somos guardados por la vida del Padre. Amén. Y estamos aquí, como el Señor estuvo en este mundo, para llevar adelante y compartir y seguir compartiendo el evangelio del Señor. Sí, no una religión. Estos creyentes, estos jóvenes que están yendo allá, no van a compartirles a esta gente siria una religión, porque la religión no es la solución al ser humano. Cierto. La solución, la respuesta, el remedio para cualquier ser humano es Cristo mismo, la persona como la vida de Dios, como esta vida maravillosa, como esta vida en abundancia. Así que el Señor pues está cumpliendo, el Padre está respondiendo, ¿verdad? Amén, a esta oración que hizo el Señor y que estamos ahorita disfrutando y repasando en Juan 17. Sí, hoy se está cumpliendo. Realmente estaba pensando yo que estos refugiados se están refugiando en Dios. Así es. Dios es nuestro verdadero refugio. Así que usted también, como cualquier situación en su vida personal, en su vida familiar, ¿verdad? Que a veces tenemos dificultades, no hallamos la puerta o tenemos algunas pues necesidad. Recordemos que nuestro Padre está con los brazos abiertos, esperando que nos refugiemos en Él. Él es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro Salvador, nuestro Consolador, nuestro confortador. Así es. Quiere ser nuestro Padre. Amén. Para que todas las riquezas de Él y de su casa, todas las riquezas del mismo Dios lleguen a ser nuestras. Así es que qué maravilloso sería esta experiencia, que todos ustedes que están sintonizándonos crean en el Señor y reciban al Señor como en sus vidas como su Padre. Amén. Y podamos llegar a ser sus hijos. Antes de continuar con el último bloque, ¿qué tal si hacemos una pausa? Una nueva pausa para escuchar una alabanza que también habla un mensaje muy rico, y volvemos para el último bloque. ¿Me parece bien, hermano? Me parece muy bien. Ahorita regresamos, hermanos. Sigan con nosotros. Sé que tus ojos están buscando en la tierra a alguien que te adore en espíritu, a alguien que te adore de verdad. Padre, como hallaste a David, ven y derrama sobre mí el aceite precioso de la unción. Quiero ser conforme a tu corazón. Haz de mí un verdadero adorador,
aceite precioso de la unción. Quiero ser conforme a tu corazón. Haz de mí un verdadero adorador. Me entrego a ti, Señor. Quiero contemplar tu rostro, Padre. Ven a ungir mi ofrenda de amor. Yo te doy mi corazón, mi Dios, mi Padre. Haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí un verdadero adorador. Me entrego a ti, Señor. Quiero contemplar tu rostro, Padre. Ven a ungir mi ofrenda de amor. Yo te doy mi corazón, mi Dios, mi Padre. Haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí un verdadero adorador. Continuamos con esta exposición tan rica Amén. de la palabra en este capítulo 17 de Juan. Y vamos a pasar al siguiente blog. ¿Qué le parece, Sí, hermano cómo no. Jonatán? Si amablemente nos apoya para leer estos versículos finales de este capítulo, del versículo 20, desde el 20, Sí, 21, 22 hasta el 24. Podemos leer alternadamente. me parece bien. Sí, para que si tienen su Biblia, ustedes Sí. pueden abrir, acompañarnos, por favor, desde casa, donde Así se es, encuentren, así es. en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, del versículo 20 al 24. Ujú. Sí, Bien, versículo, voy a iniciar, hermano Isaac. sí, hermano, por Con favor. el versículo 20, recordamos, estamos en Juan capítulo 17, para que nos acompañen y sigan esta lectura. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos. Ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, Amén. como tú, oh Padre. Sigue la oración del Sí, Señor. sigue. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, Amén. para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y versículo 24, ¿lo podemos leer Sí, juntos? claro. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pues este último sección de este capítulo, hermanos, enfatiza mucho Sí. en la oración, en las últimas palabras, en esta oración larga y llena de riqueza,
Podríamos durar Sí. mucho tiempo considerando cada punto, Exacto. ¿verdad? Pero vamos a subrayar algunos de los puntos más importantes y cruciales. Dice el Señor en la oración: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, Ujú, por medio de la palabra de ellos, ujú. para que todos sean uno. Uno. Esto es una énfasis del Señor. Dice aquí, este es el segundo aspecto de la unidad Ujú. de los creyentes, la unidad que tienen en el Dios triuno. Dice la nota explicativa de este versículo en esta versión de estudio, que es la versión Recobro, con notas explicativas que nos ayudan a que estos versículos sean abiertos más. Así es. Nos dan mucha luz. Así Dice, es. es decir, la separación del mundo por la palabra de Dios. En este aspecto de la unidad, los creyentes separados del mundo para Dios disfrutan al Dios triuno como el factor de su unidad. Yo quiero mencionar esto, hermanos, que esto es una palabra muy seria, Sí. muy crucial, ¿verdad? Y queremos tocarla de una manera muy sobria, pero queremos ser honestos, Ujú. ¿verdad? No queremos estar aquí, como dice el inglés, que debemos ser polite, pero no politics. No queremos estar siendo políticos y Ujú. dándole por el lado a todo el mundo, sino queremos ser fieles a la Así palabra es. de Dios. Así es. Y la palabra de Dios dice que todos los que han creído en Jesús, todos los que son creyentes Ujú. y han recibido al Señor, hermano, han creído en el Evangelio, entonces deben ser uno. Uno Así es. no en un grupo, Ujú. no en una religión, no en una unidad, vamos a decir así, fabricada, hermano. Externa. Externa, por ejemplo, hoy conocemos los clubes. Sí. Hay un club, el club de Leones, el club esto. Los o Rotarios. nos asociamos en cierto lugar, nos reunimos con cierto, somos afines en algunos puntos, y entonces tenemos cierta unidad. Pero aquí no está hablando de una unidad, ¿verdad? De un compañerismo solamente, está hablando de ser uno orgánicamente. Y lo que nos hace uno, hermano, Sí. es Dios mismo. Amén. Porque Dios es uno. Al recibir al Señor, Sí. si usted ha recibido alguna vez al Señor, ha creído en Él y lo recibe, usted tiene el mismo Señor, el mismo Cristo, el Amén. mismo Padre que yo y que todos los creyentes en la tierra. Así es. Y hoy, hermano, tristemente tenemos que decirlo, ¿verdad? El pueblo de Dios actualmente en toda la tierra ha perdido mucha credibilidad, Ujú. ¿verdad? Y ha sido un factor incluso de incredulidad por causa de tantas divisiones, de que todos los cristianos, Ujú. hermano, no sé por qué razón, desde el tiempo de la Reforma hacia acá empezaron a nacer Sí. religiones, Grupos y grupos. denominaciones, grupos libres, ¿verdad? Hasta está dividido el cuerpo de Cristo, que debe ser uno, porque Cristo es la cabeza. Y Amén. todos los creyentes, todos los hijos de Dios formamos parte de su cuerpo. Amén. Entonces el cuerpo no puede estar dividido. Imagínense ahorita que yo esté hablando aquí y nomás esté un ojo aquí y una boca hablando y todo lo demás No. de mi cuerpo esté separado. Hermano, Todos- esto sería algo atroz. Todos ¿verdad? correríamos Todos nos asustamos. se huirían. Pero realmente Sí, sí, es lo cierto. que debe atraer a la gente es la unidad, Así que es. todos los cristianos sean uno. Y hoy yo le he hablado a las personas a veces, hermano, y me han dicho, yo no quiero que me hables ya ni creo en eso, porque todos los cristianos están divididos. Sí. Dice, es una vergüenza. El pueblo cristiano está completamente segmentado hasta en células. Sí. Se ha llegado a Hay ver, células. hay unos que dicen que hay células. Entonces el cuerpo se ha dividido hasta llegar a dividirse en células. Ya no miembros. sino Entonces son- completamente Ujú. eso es un testimonio terrible. Que fíjese, yo estaba viendo un reporte de que más en California Sí. hay cerca de 2,000 religiones en el sur de California. Y recientes. Recientes que han nacido, grupos libres, grupos nuevos. Ujú. Cualquiera que tiene ambición de ser un líder, pues quiere levantar un grupo Así y decimos es. nosotros somos esto, nos ponemos un nombre,
aparte de todos los demás, y nosotros tenemos nuestra unidad y no nos reunimos con aquellos. A mí me estaba diciendo esta persona que le hablé, dice, aún en mi familia, dice, mi papá va a una religión, mi mamá va a otra, y mi hermana va a otra, y yo ya mejor ya ni voy, dice, porque ¿cómo puede ser que aún una familia esté dividida? Entonces, realmente, hermano, el Señor dijo que para que sean uno, para que el mundo crea. Amén. Hermano, ¿qué puede comentar? Así es. Añadiendo a este punto? Esto es muy cierto, Isaac, y me uno al sentir y a la sinceridad de mi hermano Isaac, de que queremos ser francos, queremos ser honestos delante del Señor y delante de ustedes, y estamos tocando la palabra del Señor. Amén. El Señor, en el corazón de Dios, en el corazón del Señor está la unidad. Amén. Está la unidad, porque si hay una división, esto ofende primeramente a Dios. Así es. Dios odia la división. Sí. Él no tiene nada que ver con la división. Y bien lo señalaba mi hermano Isaac, ha habido una gran decepción en la gente, en los que aún no han creído, por ver tanta división. Pero fíjense, el Señor oró al Padre, Amén. para que nosotros los creyentes fuéramos uno. Amén. ¿Y saben qué está haciendo el Señor en este tiempo? Está llevando a cabo el recobro de la unidad. Aleluya. Está Sí. recobrando a sus hijos a ser uno. Amén. Si tenemos la vida del Señor, pues la vida del Señor nos hace simplemente uno. Así es. Si somos uno, entonces lo que dice aquí, fíjense, en varias ocasiones en esta oración dice, para que el mundo crea. Así es. Así que la unidad por la cual el Señor oró al Padre es para que se lleve a cabo hoy, aquí en la tierra. Es verdad. Esto es bien crucial, porque hemos compartido con algunos hermanos, y fíjense el concepto, para tratar como de justificar lo que no se puede justificar, dicen, es que esta unidad se va a llevar a cabo allá en los cielos, en el futuro, ya cuando todos estemos con el Señor. Si eso fuera así, entonces ¿cómo el mundo va a creer? Es verdad. Dice, para que el mundo crea aquí, para que aún los que no han creído, los que no han recibido al Señor, reciban al Señor, crean en Él y también tengan esta experiencia maravillosa. Por eso decimos que lo que está en el corazón del Señor es la unidad. Amén. Por eso Él oró, Señor, para que sean uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Aleluya. El Dios triuno, ¿hay una división? No. No hay tal división. ¿Quién puede dividir al Dios ¿Quién triuno? puede dividir? Ellos El son Padre, uno. del Hijo y del Espíritu. Y entonces el Señor oró al Padre para que los que somos sus hijos, los que hemos recibido la vida del Padre, esta vida maravillosa, esta vida divina, esta vida eterna, pues seamos uno. Cuando somos uno, entonces hay el impacto Así en las es. personas. Amén. Y las personas vienen, no importa si no somos elocuentes, si no hablamos muy bien, eso no importa. La unidad es lo que impacta al ser humano. Así ¿Verdad? es, Es lo que hermano. impactó en el libro de los Hechos, Así que es. venían miles y miles y miles a creer en el Señor. Es lo que está Amén. impactando ahorita a todos estos refugiados que están viniendo al Señor al ver la unidad entre los hijos del Señor. Es verdad, hermano. Esta unidad es ciertamente la unidad de Dios. Amén. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son uno. Así es. Hay aún algunos grupos que erróneamente quieren dividir. Dice, el Padre es uno, allá está, y el Hijo es otro, y el Hijo no importa. La Biblia dice, el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, ¿verdad? No se puede dividir. El Señor vino enviado por el Padre, pero ya Amén. vimos, ¿verdad? Este vocablo que dice que fue en el griego, vino de el Padre y vino con el Padre. Así es. Así es que aún Isaías 9:6 en la profecía dice que este niño que nació de una virgen, ¿verdad? Dice, su nombre será llamado Dios fuerte
Ujú. Padre eterno. Padre eterno. Entonces el Padre y el Hijo son inseparables, por Así eso es. dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que Amén. sean uno, para que el mundo crea, hoy. Hoy tenemos que, para tener este impacto, como bien lo dice mi hermano Jonatán, esto es lo que impactaba desde el tiempo de los discípulos. Ujú. Dice, mirad cómo se aman. Mira. La gente se admiraba, Así es. ¿verdad? De que no había ninguna división. El Señor vino a ganar a todo su pueblo como un solo pueblo, a su iglesia. Así es. Dice, yo edificaré mi iglesia. Hoy en día, hermanos, hay pastores y hay líderes que quieren tener un reinito y dice, ya tengo mi iglesia. Amén. Aún nos atrevemos a decir, yo ya tengo una iglesia, tengo mi eso es iglesia. terrible. Eso es completamente antibíblico, no está en las Antiescritural. escrituras. El único que tiene iglesia es el Señor. Solo el Dice, Señor. yo Amén, morí así es. por la iglesia, Amén. ¿verdad? Y yo edificaré mi iglesia. Así que todos los que Así son es. creyentes genuinos, hermano que nos escucha, ¿verdad? Realmente debemos de estar en esta unidad. Y antes de concluir, hermano, yo quisiera leer un versículo, Sí. unos 2 o 3 versículos más bien, que vienen en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el Amén. capítulo 4, Adelante, sí. versículos 3 dice, diligentes, está hablando a los creyentes, Ujú. ¿verdad? En Éfeso, dice, que seamos diligentes en guardar la unidad Así del es. Espíritu Amén. en el vínculo de la paz. Amén. Entonces, realmente, nosotros no tenemos que crear ninguna unidad, hermano. No. La unidad ya está creada porque al recibir al Señor, tenemos al mismo Cristo, Así el es. mismo Salvador, entonces somos uno. Somos hijos de Dios, somos una sola Amén. familia, un Amén. solo cuerpo, un solo pueblo, una sola iglesia. Tenemos una unión orgánica, intrínseca. Sí. No podemos ni siquiera pensar en separarnos, ¿verdad? Porque amamos a los hermanos. Amén. Dice que no tenemos que crear una unidad, formar una unidad aparte sectaria, sino que solamente la unidad ya existe, es la unidad de Dios. Pero dice que seamos solícitos en guardarla, Amén. no en crearla, dice guardar la unidad del Espíritu. La unidad es del Espíritu, hermano. Así es. En el vínculo de la paz. Amén. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza Así de es. vuestra vocación. Un Señor, hermano, una fe, Ujú. un bautismo, un Dios y Padre de todos, Así es. el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Esta es la unidad del Dios triuno. Amén. Dios y Padre, el cual está sobre todos es el Padre, el cual está por todos es el Hijo y el cual está en todos es el Espíritu. Así es. Esta es la unidad del Dios triuno. ¿Quién puede dividir esta unidad? Entonces, hermanos, arrepintámonos Sí. de ser sectarios, de querer crear una iglesia, de querer crear una secta, de querer crear una división. No podemos dividir el cuerpo de Cristo. Así El es. cuerpo de Cristo es uno. Volvamos a Cristo como nuestra cabeza. Amén. El que crea en el Señor recibe la vida de Dios. Hermano, ¿qué tal? Qué maravilla que pueda ser uno. bendición. Les invitamos que ustedes Así también es. vengan a formar parte de esta gran familia, recibiendo al Señor. ¿Qué tal? Antes de terminar, estamos en los últimos momentos, ¿verdad?, de este programa, y es un tiempo en el que queremos darle la oportunidad a usted Así es. para que haga real esta palabra, que Dios llegue a ser no solamente un Dios al que va a ir un día con temor a dar cuentas allá en el trono, no, en el trono del juicio. Él es el Dios que va a juzgar para el enemigo y para todos los que sigan al adversario, pero ese trono para nosotros es el trono de la gracia. Ujú. Es el trono de donde fluye el río de agua de vida. Es el trono que fluye y Amén. que quiere fluir la vida de Dios a usted para que usted lo reciba. Hermano Jonatán, Sí. apóyenos por favor. Claro que sí. Para que todos los que están sintonizándonos puedan recibir esta vida maravillosa. Claro que sí. Y llegar esta noche a ser hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo y de la familia de Amén. Dios. Te animamos a que te unas a esta oración. Amén.
Señor Jesús, Amén. Señor Jesús. te doy gracias que has hablado en esta noche. Amén. Y me has hablado a mí, Señor. Sí, Señor. Señor, me arrepiento Amén. de todos mis pecados. Sí, Señor. Gracias, Señor, que tú fuiste a la cruz para morir por mis pecados. Amén. Límpiame, Señor, Límpiame, y Señor. perdona todas mis faltas y mis Sí, pecados. Señor. Amén. Gracias que tú has resucitado y vives. Amén. Creo en tu resurrección y quiero recibirte en esta hora, Señor. Amén. Ven a mi vida. Sí, Señor. Señor, ahora quiero ser un hijo tuyo. Amén. No quiero continuar vacío como criatura tuya, sino quiero ser tu hijo. Amén. Te recibo, Señor, como esta vida Te maravillosa, recibo, Señor. como esta Amén. vida en abundancia. Amén. Gracias que ya vives en mí, Señor. Gracias. Bendice mi vida, guíame de aquí y por siempre, Señor, Amén. con tu bendición. Amén. Gracias que ahora eres mi Padre y que ahora soy tu hijo. Amén. Te lo agradezco todo, esta bendición y esta experiencia. Amén. Gracias que ahora he nacido de nuevo por tu vida, Amén. porque te he recibido. Sí. En Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi todo. Amén. Amén. Pues gracias a Dios que han hecho la decisión más importante de sus vidas Sí. y estamos tan contentos. Queremos hacerle llegar un obsequio de la palabra de Dios. Así es que háblenos, déjenos Así un es. mensaje por todos estos medios, por a través de Facebook, de Twitter, Amén. y de la página de internet, por YouTube, Radio Tu Box 1. Ustedes ya tienen estos datos. Háblenos, Sí. repórtense para gozarnos juntamente con ustedes y los esperamos hasta el próximo este programa El Maná. Amén. Se transmite todos los jueves, así que los esperamos, La próxima ¿verdad? Esperamos semana. contar con el titular, Sí, va finalmente a que ha estar. estado muy ocupado y viajando, el hermano Alfonso Juárez, y seguir gozándonos Sí. con estas riquezas que Dios el Padre tiene para todos sus hijos. Ok, que el Señor les bendiga. Sí. Y sigan amando a Dios y leyendo su palabra, alimentándose del maná. Y vamos a seguir solícitos, guardando la La unidad. unidad. Amén. Hasta el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Para